La salsa es un movimiento musical que proviene del son cubano y otros ritmos del Caribe. Pero aunque la salsa no haya surgido en Venezuela, gracias a su popularidad y sonido contagioso, ha trascendido de generación en generación, convirtiéndose en parte integral de la cultura de nuestro país. Además de ser una expresión artística y social, la salsa ha tenido y tiene grandes representantes que no solo se han ganado reconocimiento en estas tierras, sino también a nivel internacional. Como mi invitado de esta noche, que es considerado uno de los máximos exponentes de la salsa y el jazz de Latinoamérica. Compositor, arreglista, percusionista y vibrafonista, con más de 35 años de carrera artística, se ha destacado por su sonido distintivo y sello personal. Reconocido por músicos de la talla de Cheo Feliciano, Dave Samuels, Oscar de León o Larry Harlow, entre otros, como el mejor vibrafonista de la salsa. Con su agrupación El Guajeo se ha convertido en el rey de las noches caraqueñas y nos ha puesto a bailar a todos con sus melodías y virtuosismo a la hora de tocar. Hoy viene a llenarnos la cama de buena música y guaguancó. Para mí es un orgullo recibirlo esta noche. La bienvenida es para el gran Alfredo Naranjo. Sobreviviendo en una realidad de la cual yo no podía ni escapar. Para comer hay que buscarse. Could you be loved and be loved? Para mí es un honor recibir esta noche al gran Alfredo Naranjo. ¡Bienvenido! En tu cama y en la mía. Ajá. En tu cama y en la mía. ¡Sabor! Mi querida Mariela. ¿Cómo estás? Un beso grande. Te Qué quiero, bueno. toma asiento, chico. Gracias, mil gracias por la invitación. Qué alegría. No, el placer es nuestro que Qué estés bueno. acá en nuestra cama. Y quería decir que Alfredo, además de ser un gran músico, es demasiado buena persona. Nosotros nos conocemos desde hace varios años porque coincidimos siempre en la radio Así es. y es muy querido. Eso sí Así tiene es. Alfredo. Todo el mundo lo quiere y lo adora. Qué maravilla eso, una maravilla. Qué bien. Una Oye, bendición. vamos a comenzar hablando, Alfredo, sobre una frase que tú has dicho en varias oportunidades. Mira que te estuve investigando. Sí. Que la salsa para ti no tiene nacionalidad, Sí, sino que recorre de manera transversal toda América Latina. qué bueno eso. ¿Cómo es eso? Qué buena tu descripción, qué acertada. La salsa es un movimiento musical que se fundamenta principalmente en la música cubana, en el son cubano, en la charanga, en el danzón, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la salsa? Que cuando los músicos hacen vida, principalmente cubanos, en los años 60, en Nueva York, los puertorriqueños en Nueva York, con el sonido del jazz neoyorquino, pues se comienzan a mezclar, a integrarse todos estos elementos de esta conjunción de influencias y basado en el son cubano, pues entonces emerge este sonido novedoso, que posteriormente, por razones de mercadeo y eso, se le llama salsa. Pero es fundamentado en esto que te estoy diciendo. Entonces ahora se conoce como salsa y bueno, tú dentro de la salsa bailas un danzón, puedes bailar dentro de la salsa, por ejemplo, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 días. y dentro de esa misma salsa, que eso es como una suerte de danzón, de un cha-cha-cha, dentro de esa misma salsa, Anacaona, arento de Anacaona. ¿ves? India de raza Exactamente, cautiva. con el Ajá. sonido ese de Fania y todas esas influencias maravillosas que posteriormente se dieron y que ahora pues nosotros conocemos como salsa. Es decir, desde México, como lo has dicho, hasta la Patagonia, Exactamente. un solo barrio. Qué bueno eso, qué maravilla. Me porque encanta. es la idiosincrasia, porque es el Caribe, porque es eso tan pintoresco y tan maravilloso que tenemos nosotros. Y tú has sido parte de esa historia. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, señor. A ver, ¿dónde naciste? En Coche. ¿Y te criaste en Coche? Y me crié en Coche. sí, ¿Y señor. cómo fue para ti crecer en esta zona tan popular y querida de Caracas? Maravilloso, maravilloso. Tengo recuerdos
muy especiales. ¿Dónde creciste? Sí, donde Y tú de chiquito ya dabas indicios de que te gustaba la música, Sí. porque por allí leí que tú te la pasabas con unos palitos dándole Sí. a las barandas de las escaleras, que tocabas en cualquier parte donde te sonaba algo a percusión, Sí, tú sí, estabas sí. por ahí. Como te dije, la salsa, mi hermano escuchando rock fue una gran influencia para mí. Mis tíos escuchando mucho jazz. Entonces todo el día era música, todo el día yo probaba y hacía cosas. Y bueno, un día, tiempos de bachillerato de primer año, decidí en vacaciones estudiar en el sistema de orquestas juveniles. Tenía yo 14, mira, y ahora estoy contigo aquí hablando de eso. Sí, señor, más de 30 años. Más de 30 años, Después sí. estás acá contando esa historia. ¿Y eras buen estudiante? ¿Dónde estudias primaria y bachillerato? Estudié en Coche, en la Delgado Chalbó, Ajá. primaria, y después en el Pedro Emilio Col, también en Coche. ¿Y recuerdas de pronto, no sé si conociste a tu primera novia tocándole algo? Digo, música, no voy a pensar en otra cosa. Claro, sí, claro, sí. Mi primera novia, digamos. Una serenata que hayas dado en particular, pero- de que ibas por apartamento y apartamento dando serenatas. No, Ajá. la viví mucho de los músicos de la época que cantaban. Por ejemplo, recuerdo con muchísima emoción, todavía lo recuerdo, estar en casa vísperas del Día de la Madre y cuando ya eran como las 2 de la mañana, que ya era Día de la Madre, Ajá. de pronto escuchar en la ventana de mi casa así, despierta, mujer, abre tu ventana. Y mamá se paraba con café y ellos iban de apartamento en apartamento, de casa en casa. Entonces son recuerdos muy hermosos Qué bonito. de esa época, sí. Muy bien, bueno, Alfredo, nos tenemos que poner nuestras pijamas respectivas bueno, para vamos. irnos a la cama Dale. y seguir esta conversación tan interesante. Dale, Así que me encanta. nos vamos al ritmo de la clave. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo fue que dije el coro? Se me olvidó. En tu Tu cama cama o y en la mía. Ajá. Que un poquito más lento porque es muy Ajá, sensual, dale. porque tiene que ver con la cama. No somos musical, pero dale. ajá. En tu cama y en la mía. Pim, pum. En tu cama y en la mía. A ver, Alfredo, sigamos entonces con la conversa. Ok. Hablemos de tus padres. ¿Quiénes fueron tus padres? No sé si viven, cuéntame un poquito de Están eso. en el cielo ambos, Abelardo y Edwigis. Salseros y Ajá. bailadores así, pero empedernidos. Sí. De ahí fue donde nació toda esta pasión por este sonido. Y te puedo decir, por ejemplo, de mi papá, muy líder, muy bonchón, muy guapo, Ajá. travieso con las chicas. Igual que su hijo. Ajá. Era muy travieso con las chicas, sí, pero muy travieso. ¿Y tú heredaste eso también? No. Tipo tranquilo. Sí, yo soy muy tranquilo. Eso lo vamos a averiguar. Quizás en una época eché broma un poquito, pero después con los años me quedé tranquilo. ¿Te acomodaste? Sí, me gusta estar tranquilo. ¿Y era músico tu papá? No, pero melómano, Total. empedernido, como todos. en Exacto, la me casa. dijiste que tu hermana escuchaba rock, entonces Sí, tu papá sí. más salsa, Salsa, tu mamá salsa. le gustaba bailar. Le encantaba la salsa también. ¿Y cuántos hermanos tienes? 2. Ajá, ¿y cómo se llaman? Abelardo y Adrián. ¿Y cómo es tu relación, por ejemplo, con Abelardo? Son mis hermanos fabulosos. Ajá, ¿y Adriana? Los dos son fabulosos, sí. Sí. Fabulosos. Tengo unos hermanos de los cuales me siento muy feliz porque además que hay una suerte allí de cariño de hermano menor. Yo siempre he sentido eso, porque yo soy como el menor. Entonces Ajá, hay el como maraco. algo, sí, hay como algo especial. Yo me vi muy respaldado por mi hermano en la infancia. Mi hermano me llevaba a los conciertos, Ajá. me ponía discos, siempre fue así. Y me parece, siempre lo reflexiono con mucha atención porque nunca fue egoísta. Siempre vente, te quiero ¿Y son llevar. músicos ellos? Melómano. Melómano, o sea, que el único que dijo, bueno, hay que Sí. estudiar música soy yo. Sí. Ajá, ¿y Adriana? Adriana es súper abnegada conmigo, sí, esa es la hermana de siempre, ambos, pero sí, cada uno en su terreno son muy especiales, lo cual agradezco inmensamente. Bueno, Adriana dijo, no me lo pierdo y tengo que saludar a Dale, a Alfredo. ver. Hermano, aprovecho esta excelente oportunidad para decirte lo mucho que estoy orgullosa de ti, lo mucho que te admiro por tu constancia, tu disciplina, tu dedicación, porque eres un súper hermano, porque siempre cuento contigo y no queda más que decir que te amo mucho. Qué bueno. Un abrazo súper y eres lo máximo. Qué bueno, qué lindo, qué hermosa. Eso me conmueve mucho.
Tú sabes que mi hermana emprendió una carrera universitaria ya con una edad que tiene y todo, saca 20 en todo, es súper disciplinada con sus estudios, lo cual me hace súper feliz. La veo y digo, Dios mío, pero ¿qué es Qué esto? bella. ¿Qué está estudiando ahora? Está estudiando, ella está en el área de la psicología de los niños, no recuerdo el nombre de la carrera particular, pero muy... Psicopedagogía, muy- quizás. Sí, muy disciplinada. Hace días hablamos y me comentaba sobre una ponencia que tenía, sacó 20 en su ponencia. O sea, yo la veo y digo, Dios mío, y después, tú sabes, Qué belleza. después de ser mamá, todas esas cosas. Te adora además, ¿no? Todos nos queremos mucho, sí. Qué bonito. Tenemos diferencias unas que otras Obvio, en sí. el carácter, pero somos muy unidos, sí. Mire, y hablabas entonces que tú con tu hermano ibas a conciertos, pero yo escuché por ahí que también tenías unos amigos de coche que trabajaban en el Poliedro y te coleaban. Sí. ¿Y qué conciertos viste tú en el Poliedro? Que recuerdes. Todos. Ajá, todo. Es que nosotros vivíamos en coche, imagínate Claro. tú. Y yo viví en una zona que es las residencias hipódromo. Entonces había trabajadores, muchos trabajadores del hipódromo y del Poliedro Ajá. que eran vecinos míos. Ok. Entonces, bueno, nosotros teníamos la posibilidad de entrar a los conciertos, de entrar a los shows que habían allí, de entrar al hipódromo. Y te puedo decir que de salsa los vi todos, a los grandes artistas del rock, de la música venezolana, Aldemaro Romero, Sting, Police, el Queen lo vi, imagínate. Qué maravilla, qué lujo, ¿no? El Queen lo vi un par de Oye, veces, sí. y claro, ya me lo has dicho, ¿no? Familia de melómanos, pero el gusto particular por el jazz, por ejemplo, ¿de dónde surge? Mi hermano. Porque la salsa se entiende, ¿no? Sí, Porque la sí, salsa se claro. respira en Venezuela en todas partes. Sí. Pero el jazz, ¿de dónde viene Sí. ese gusto? Eso, quien me puso a mí el primer disco de jazz en mi vida, tiene que ver con mi papá. Ajá. Porque en la casa había mucha discografía, pero quien realmente abre esa puerta en mi vida es mi hermano mayor. Sí, poniéndome discos, llevándome a conciertos. Mira, conciertos en el aula magna de 11 años, en teatros que ya no existen en Venezuela. El Teatro Olimpo, recuerdo una grabación de Frank Quintero, mi queridísimo Frank, Maravilloso músico también. estaba en un concierto profundo en un liceo. Imagínate, Fran todavía no había grabado La Dama de la Ciudad, qué sé yo, algo así. Ajá. Y entonces mi hermano me llevó a eso y yo quedé prendado. Y todo el tiempo mi hermano tenía esa conducta. Luego, posteriormente, ya es una inquietud, tú sabes, una necesidad de ampliar mis posibilidades artísticas y creativas. Entonces me metí en otros terrenos, en el sistema de orquestas juveniles. Luego entonces me comencé a aprender, pero digamos desde dos enfoques, ¿no? Uno es el artístico, porque entendí qué pasa con eso y me apasiona. Y el otro, como te dije, pues la necesidad de ampliar mis posibilidades interpretativas. Entonces, etcétera. exacto. Lo que me dices es que dices en algún momento de tu vida, quiero ser músico Sí, o voy sí. a ver cómo es la cosa y te metes en el sistema Sí. de orquestas juveniles Así e es, infantiles así de es. Venezuela, el sistema. El pues. sistema. Y en el sistema, ¿qué instrumentos estudiaste? ¿Cuál fue Percusión. el primero? Yo soy percusionista. Empezaste con la percusión. Con los tambores, yo siempre tocaba, a mí me gustan esa es mi área de la música. Ajá. Entonces, Pero tocas varios instrumentos. bueno, ahorita me gusta tocar timbal mucho con el grupo, con guajeo, porque Ajá. bueno, digamos que hay fiestas donde no hace falta el instrumento que yo usualmente, por el cual la gente me conoce, que es el vibráfono. Sí. Entonces toco timbal bastante, no son los instrumentos que toco, pero en la sinfónica estudié la percusión clásica, ¿no? Ajá. Aunque yo sabía, estando en el mundo sinfónico, que siempre iba a aterrizar aquí, eso siempre lo tuve claro, Ajá. en la música popular. ¿Por qué? Bueno, por mi naturaleza, pues. Digamos, Por tu esencia. El protocolo sinfónico me encanta, pero no es mi terreno. Te explico rapidito. Mira, la percusión de la música es el área del ritmo. Ok. Y hay otra área de la música que es la armonía y la melodía. Ajá. Entonces, yo tocando puro ritmo, siempre sentía la necesidad de que quería estudiar un instrumento que fuera melódico, como el violín, la trompeta, la flauta, que son instrumentos de melodía, que Ajá. son melódicos. Entonces, eslabón perfecto entre las dos áreas, un instrumento de percusión, como el vibráfono, la marimba, el piano, un instrumento de percusión, que son de percusión, pero son melódicos y armónicos. Y ahí Encontraste lo tuyo. hice la conexión. Por sí. eso te quedas con el vibráfono. Por eso me quedé con el vibráfono y porque después que lo empecé a tocar, que hice repertorio orquestal muy amplio en los años que estuve haciendo práctica orquestal, pues entonces descubrí que había cierta habilidad para tocarlo, ¿no?
Bien. Entonces, bueno, me apasioné por ahí. La vida me tenía Ese regalo. ese camino tan particular, sí. Porque digamos, un instrumento que no es, o sea, no es tan común No, que la no. gente decida tocarlo, No ¿no? es común, no es Exacto. Y yo digo, ¿pero por Sí, qué eligió sí, esto? sí, bueno, Pero ya me lo explicas, ¿no? esa es la Percusión y razón. melodía, Así es. estaba el piano, estaba el vibráfono, Sí, estaba sí. la marimba y te fuiste entonces Sí. por Me el encanta tocar marimba porque es la misma estructura. Ajá. Tiene la misma estructura diatónica, tonal. Y me encanta el sonido de la madera, me encanta mucho. No tengo una marimba, pero siempre que puedo toco marimba o grabo marimbas también. He grabado en discos marimba varias veces. Pero bueno, son los instrumentos de teclado. Esta cama sigue con Alfredo Naranjo, así que Alfredo, más preguntas para ti. Dale. Ajá. A ver, ¿cómo fue para ti estudiar y también recibir clases Sí. a Dave Samuels, que Increíble. tú has considerado como Sí. el Michael Jordan de, Sí, sí, sí. de la percusión? Sí. Yo digo que yo lo traje con la mente, ¿sabes? Ajá. Yo era un apasionado de la música de él, yo compraba todo su disco, estudiaba sus libros, su técnica, los videos, todo, pero fue una época así que estaba totalmente concentrado en estudiar su forma, aparte de ser un gran músico, también era graduado en psicología. Entonces me parecía una figura muy integral, ¿no? Como artista y como personalidad. Y un día estoy dentro del sistema de orquestas juveniles y uno de nuestros maestros nos convoca a todos los percusionistas y nos anuncia que la semana que viene va a haber un seminario que va a durar una semana. Vengo con un profesor que es Dave Samuels. Cuando digo así, yo dije, ¿qué? No podía creer así. ¿Tu héroe? Pero llegó el héroe, sí. Y bueno, de ahí en lo adelante comenzar esa primera etapa que yo lo veía así como... Bueno, como lo que, por supuesto, merece ser visto como un maestro extraordinario, un gran Inalcanzable vibrafonista. lo veías. Inalcanzable, pero con el pasar del tiempo nos fuimos acercando. Él empezó a notar con mucha particularidad mi evolución en el instrumento y empezó a verme con mirada buena, al punto de que Samuel llegó a ir hasta mi casa aquí en Caracas. ¿Qué tal? Hasta mi casa. Y en Nueva York yo llegué a ir a su casa a comer y él era judío americano. Y los demás músicos decían, ¿cómo es que Samuel invita a este chamo para su casa? Qué cosa tan rara. Pero hicimos una amistad enorme. ¿Trabajaron juntos después? Sí, tocamos muchos conciertos juntos. Él me obsequió una vez su instrumento y bueno, fue una relación que me marcó muchísimo sin duda alguna. Y ya que mencionas Nueva York, te fuiste luego del sistema a continuar tus estudios en Nueva York. Cuéntame de esa experiencia, ¿no? Porque, o sea, te vas de coche a Nueva York. Yo siempre tenía como pasión por la cosa de conocer el mundo. Ajá. Pasión que aún mantengo, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? 18. Un chamito. Un chamito, sí. Entonces, bueno, ya cierta influencia también de mis tíos. Yo tuve un tío que estudió afuera, entonces todo eso me llama mucho la atención. Y yo tenía, dentro del sistema de orquesta juvenil, yo fui miembro fundador de la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho y estuve 5 o 6 años haciendo práctica orquestal y estaba becado en la orquesta. Okay. Pero yo vivía con mis padres. Okay. Entonces yo fui reuniendo. Ah, qué Reuní bello. todos esos pagos, los fui reuniendo. Yo me voy a estudiar. Y me iba para la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, estudiaba en el CBA, estudié inglés un poco. Entonces me veía todas las escuelas y tal. Y de repente un día dije, yo me voy. Se dio. Sí, me pasó una cosa súper pintoresca, debo contártela, que fue que compré pasajes para Panamá. ¿Recuerdas Panamá? Claro. Se cayó la cédula un poco. Muchacho, rodó de la época de María Castaña. Pero mira, Mariela, que compré el ticket. Ajá. Porque yo dije, bueno, si eso me asusta a mí algo, me devuelvo. Y compré un ticket así como con una duración de 2 meses, algo así. Y aterricé y quebró Panamá. Muchacho, qué suerte. Me quedé con el pasaje en la mano. Y tú qué ahora, ¿y cómo me devuelvo? Sí, ya ¿Y mi plata? no tenía manera de devolverme. Qué locura. O sea, fue tu primer vuelo y quebró la compañía. Quebró, o sea, los 3 días que yo estaba en Nueva York quebró, y más nunca. Ah, más porque nunca. tú ibas nervioso en el avión. Porque Iba me echaron súper nervioso, sí. una historia tuya que tú ibas nervioso y Sí. unos gringos te ayudaron, Sí, te calmaron. Y yo iba en el medio sentado del avión, de esa fila, y iba, Puesto los de tren. llevaba atormentado porque me movía para acá, me movía para allá.
Y como a las 2 horas de vuelo, él me tocó la pierna y me dijo, quédate tranquilo, me dijo. No puedo contigo, sí. Pero bueno, yo logré quedarme tranquilo. Y tú que Sí, agarré, sí, no, pero nervioso. Claro. Y entonces tomé una revista y como que me apaciguó un poco. Cuando el avión empezó a descender, él me volvió a tocar la pierna. Y entonces cuando yo volteé, él estaba del lado de la ventana, él subió la ventana. Y yo vi Manhattan y dije, wow. Y La ahí, Gran Manzana. y ahí comenzó esa historia inolvidable que aún me sigue marcando. Me encanta como nos No, que es encanta una ciudad todo. fabulosa. Aunque uno uno la haya visitado siempre volver. No, es una sí. ciudad que intimida, pero que también tiene un atractivo muy especial. Sí, mágica, sí. Qué bien. Y bueno, entonces, ¿estudias en dónde? Me estudié en 2 escuelas. Estudié en Long Island, pero después donde hice, digamos, estudios más formales, fue en una escuela que ya no existe, que se llama Jazzmobile. Estudié con unos vibrafonistas extraordinarios también, con Alan Francis, y estudié el lenguaje del jazz, la armonía, todo eso. Claro, porque en Nueva York es jazz. En todas Sí, partes hay no, un bar. es la meca. Sí, hay como un huequito, un Sí, sucucho donde tocan sí. jazz, ¿no? Las personalidades más grandes de ese sonido, de ese género musical, pues hacen vida en esa ciudad, al igual que en todos los Estados Unidos, pero Nueva York es Nueva Sí. York. Y entras luego a las grandes ligas de la salsa. Ahí va, sí. Sí, y conoces al legendario Cheo Feliciano, quien te considera el vibrafonista más importante de la salsa, Sí, ¿no? sí, Pero ¿cómo echándote fue esa cuenta. relación con Cheo Feliciano? Lo que pasa es que cuando yo regresé a Venezuela, unos años después que ya yo estaba haciendo carrera aquí, ya la gente me estaba conociendo y eso. Entonces, Cheo Feliciano estaba celebrando 4 décadas o 35 años de su vida artística. Y como todas las personas saben, el primer grupo donde Cheo Feliciano pues, se da a conocer es con un grupo que era el Sexteto de Yo de Cuba, cuya instrumentación estaba el sonido del vibráfono allí presente. Ellos fueron prácticamente los primeros que le dieron ese sonido, que aportaron ese sonido al mundo de la salsa, que era con vibráfono. Entonces, dentro de los 35 años estaban sus temas más emblemáticos con orquesta, pero había un segmento del concierto largo que era pura música de vibráfono, con vibráfono. Y entonces es cuando me convocan. Suena mi teléfono y me dicen, mira, Alfredo, hay una gira con Cheo Feliciano para que toques. Entonces, bueno, chévere, ya yo tenía ese repertorio, pues yo lo tocaba y yo en coche. Yo tenía un vibráfono en coche y ponía los discos en el bar y yo tocaba. O sea, que fue pan comido para ti. Bueno, ese segundo gran acercamiento con otro artista maravilloso se dio en el primer ensayo que hicimos. Que en lo que yo toqué así, yo recuerdo claramente que él volteó y se sonrió. Y No, este es de los sí, míos. este tipo, sí. Qué bien. Y ahí tomamos una amistad que también entonces era como una suerte él tenía como una preferencia. Cuando viajamos, él era travieso. Ajá. ¿En qué sentido? Bueno, tú sabes, de rumbero. Ah, ok. También rumbero, pero con su señora esposa, Coco, a quien Pero le gustaba la fiesta. Le gustaba la fiesta. Entonces, él esperaba que su esposa se durmiera en las habitaciones y sonaba mi teléfono. Y que vámonos. Sí, entonces me llamaba y dije, vamos a vernos en el lobby y tal. Y bueno, entonces todo eso nació allí. Y fue una amistad muy hermosa también, con mucho respeto. No es un amigo mío, pero él era cada vez que me veía Alfredito y eso. No, pero para darte ese título, oye, un músico de la Ese día talla sí. de Cheo Feliciano, de verdad que es un lujo, ¿no? Sí, no, o sea, eso es, Mariela, como... Eso es más grande que el rubro más importante que se dé en cualquier escenario musical. Eso es más grande que un Grammy o que una personalidad de ese nivel pues tenga un elogio Para ti. de su corazón. Entonces, bueno, yo se lo agradezco inmensamente. Pasamos momentos de rumba con una gran intensidad tocando salsa de Yo de Cuba, así montada en una tarima. Una vez inclusive en el mismo concierto alternamos con el maestro Rubén Blades y toqué con ellos ahí, fue increíble la noche. Mágico, sí, ¿no? una cosa Wow. inolvidable. Dos grandes. Sí. Qué bien. Y hablemos del guajeo. ¿Por qué creas el guajeo? ¿Cuándo nace el guajeo? El guajeo nace porque yo estaba en un sello acá, que era Latin World, y este sello también tenía como artista exclusivo el grupo Guaco. Y Guaco, dentro del mismo sello, tenía una gira para Europa. Ajá. Y yo fui invitado por Guaco en la gira. Yo toqué con ellos allá, maravilloso. Una cosa tremenda lo que pasó allá en Europa con Guaco. Entonces yo me quedé 2 meses allá en Europa, en Francia, y hacíamos con músicos de allá,
hacíamos conciertos de jazz que estaban muy bonitos, la gente iba, disfrutaba, pero hacíamos otros de salsa que era una locura, o sea, pero una locura. Y hubo lugares donde hubo que repetir la presentación. Y de venida yo dije, bueno, si yo quiero canalizar y tener una vida decente. Exacto. Y moverme en un terreno donde yo puedo nadar con comodidad, yo creo que la salsa es... Claro, el jazz quizás aquí en Venezuela, Sí, bueno, sí. lo puedes escuchar, pero no es tan comercial. No, sí. Entonces, bueno, en el avión es cuando digo, yo voy a hacer un proyecto, voy a probar a hacer un proyecto. Y entonces es cuando nace este grupo que se llama Guajeo. Guajeo. ¿Y qué significa la palabra guajeo? Guajeo es como... ¿Es un término musical? Sí, sí, es Ajá. un término musical, pero del digno, digamos, lenguaje coloquial. Ok, digamos así, ok. del Caribe, ¿no? Entonces, en la música académica sería lo que es un contrapunto. ¿Qué es un contrapunto? Varias melodías sonando simultáneamente. Ok. Entonces, fíjate, vamos a hacer un ejercicio aquí. Tú me Dale, ayudas. pues. Ay, Dios mío. Mira, vas a hacer esto facilito. Pam, patán, pim, patán, Pam, patán. Quédate ahí. Pim, patán. Quédate ahí. Pam, patán. Quédate ahí. Pim, pararara, pam, patán. Pim, patán. pararara, Pam, patán. Pim, patán. pararara. Pam, patán. Oye, qué bueno salió. Bueno, se nos más o menos. Pam, Eso. patán, pim, papán. Exactamente, Ajá. Fax. Ok. Bueno, eso que tú hiciste es diferente a lo que hice yo. Ok. Pero tienen empatía las dos melodías. Ok, Eso es un pegan. contrapunto. Ah. Y en la salsa, sería cuando en la estructura de la canción de salsa sería cuando se le llama el mambo. ¿Qué Ok. es el mambo? Cuando Oscar de León está cantando, Sí. él para descansar un poco la voz entra a la orquestación. Ok. Esa orquestación Sabroso. exactamente, entonces él descansa y baila, pero no canta por un segmento porque están sonando los metales. Ese es el guajeo de la salsa, Ah. que es la combinación de varias melodías. Los Es como trombones una con descarga ahí. Es una descarga para después él Buenísima. vuelve a entrar de nuevo. Ah. Y eso en el esquema comunicacional con el bailador, Ajá. eso es una cosa mágica lo que sucede. O sea, por eso es que el bailador se intensifica y la fiesta o la celebración se entrega a la toma un pista. clímax. Sí, toma un sí, clímax, ¿ves? total. Y entonces es la emoción. Cuando uno maneja ese discurso y ese esquema comunicacional es cuando uno da con el público. Es como un jamming. Es un jamming, sí. Ok. che. Mira, ajá, ¿y quiénes forman el guajeo? El guajeo ahorita lo forma un músico maravilloso Ajá. de la movida A saber 2 puntos. Ajá, dime, ¿quién es? Bueno, está José Soto, que es un gordito que es extraordinario, consentido por todos los grandes músicos de salsa. Ajá, ¿qué más? Cuando viene para acá, lo llaman a él para que acompañe un bajista extraordinario, José Torres, un pianista extraordinario Ok, también, ok. Guillermo Uribe, Edgar Dolor, que es un sí. sonero, que trabajó aquí en Venevisión con nosotros. Sí, cuando que hicimos- también hizo una película, ¿no? Hizo Secuestro Sí, Express. claro. Pero tú sabes que esos muchachos son muy tímidos. Ellos Sí. no, por nada del mundo, que no nos da pena y sí. tal. Entonces, claro, para poder conseguir a alguien que haya estado en el guajeo, mira cómo nos costó. Sí, sí. Pero hay uno que te quiere muchísimo, Dale, a ver. que también es cantante. ¿Lo reconoces? Uy, Frank, qué alegría, Frank. Hablar de Alfredo es hablar de un baluarte musical, no solo en Venezuela, sino también internacionalmente hablando. Y también hablar de Alfredo es hablar de una persona increíble, una persona con talento humano, con una capacidad para crear obras magistrales. De esa creatividad, de ese ingenio, aprendí muchísimo gracias a Alfredo por permitirme compartir muchos años en su agrupación Guajeo. Gracias a Alfredo por todavía darme consejos y todavía escucharme con todas las cosas, pues bueno, Alfredo y yo somos muy amigos, somos muy cercanos. Gracias por potenciar mi carrera musical y personal, y siempre estaré agradecido contigo a donde quiera que vayas. Qué bonito. Ese Fran Rojas también me conmueve mucho. Fran es actualmente cantante de guaco. Y bueno, de guajeo a guaco. Sí, se pega. Exactamente. Tú también tocaste con Claro, guaco. Ajá. claro, sí. Y bueno, es un músico fabuloso, es una persona también muy integral, es un chamo. Fran no debe tener más de 25 años ahora, pero es un aliado y bueno, también muy, tú sabes, con mucha apertura para aprender. Entonces, bueno, hemos hecho trabajos musicales que han sido de mucho acierto. Sí. ¿Qué pasa, señores? ¿Se les desinfló la inspiración o qué? Bueno, la verdad es que yo anoche casi que no pude dormir pensando todo lo que hemos logrado. Es increíble todo, ¿no? Oye, pero no solamente tú has sido alumno, profesor, músico.
sino actor. Tú participaste en una telenovela de nuestro canal, Guerra de Mujeres. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde nació esa vena artística y actoral? Tú sabes que eso fue en la época aquella de en los 90, cuando tocábamos en el Popular Manía aquí en Caracas y todo eso. Entonces se dio esta novela, cuya novela, digamos, dentro de la parte de los libretos de esta novela formó parte una figura a quien quiero inmensamente y que tengo una gran amistad, entrañable amistad, que es César Miguel Rondón. Entonces César exigió a la producción que en la novela nosotros, el Guajeo, hiciéramos la música porque era una novela de un cantante de salsa. Era Jorge Reyes. Firmé un contrato que era para producir la música de la novela y para imagen también. Ah, bueno. Pero no tenía libreto, tú sabes que... Contrato doble. Fue una época hermosísima. Para mí fue de mucho crecimiento y es inolvidable. Hay imágenes de eso. Sí, mira, está viéndome el teléfono porque alguien que estuvo relacionado con esta telenovela, pues dijo, no me pierdo ese programa y quiero estar presente. Ahí te va. Uy, Mónica. Ay, Mónica. Alfredo Naranjo, para mí es un genio, pero además es el mejor cómplice que te puedes encontrar a la hora de escribir una telenovela. Cuando nosotros, César Miguel y yo, estábamos inventando la historia de Guerra de Mujeres, y se nos ocurrió que el prota Wilker fuera un cantante de un grupo de salsa, César nos dijo que teníamos que ir a un concierto de Alfredo Naranjo. Y eso fue amor a la primera nota. Amor a la primera nota. Y nada, yo creo que el éxito que tuvo Guerra de Mujeres se debe en gran parte a la maravillosa banda sonora que nos creó Alfredo, que no solo no solo puso la música, sino que hasta actuó, acompañó, sufrió, disfrutó todo con nosotros. Qué bueno. Vale. Para mí, de verdad, un privilegio para todos los venezolanos poder contar con una persona como esa en nuestra historia musical. Qué maravilla. Alfredo es lo máximo. Ojalá pueda volver a trabajar algún día con él. Uy, Mónica Montañez. Te mando un beso donde estés, así veo para el aire para mandarte energía desde acá. Me conmueve mucho que personalidades tan importantes de la vida, digamos, de ese rubro en la televisión venezolana, pues tengan esas palabras. Sí, efectivamente fue una época maravillosa. Además que, bueno, o sea, Mimi Lazo, Daniel Alvarado, o sea, era un molestar así de gente increíble. De figura. Sí. Uy, yo estaba así como un pollito, yo dije, Dios mío, wow. Y tuve la oportunidad de presenciar escenas muy largas que se hicieron en una toma, Román Chalbó, o sea, una época extraordinaria, sin duda alguna. Y además fue una catapulta. Claro. O sea, imagínate, nosotros tocábamos en la noche, que los jueves en la noche en el Maní era la locura, y entonces la gente en la semana viendo en la noche la novela. Sí. Que no te conocía, te conoció por la telenovela. Sí, ahí fue un momento importante. Quizás yo, para hacer comentarios, quizás yo pude trabajar más mi imagen en esa época, pero estábamos chamos, no conocíamos mucho del negocio. Claro, y bueno, y salió como salió. Y salió como salió. Y funcionó. Y funcionó maravillosamente y Ya. me la disfruté. Tal cual. Entonces también dijiste que en esta telenovela estuvo, a ver, dame luces. César. César. ¿Y con César qué relación tienes tú? Bueno, aparte de hacer la novela, acá en Venevisión, César me asumió como una suerte de director musical de sus proyectos. Recuérdate que César ha tenido una relación muy estrecha con grandes personalidades del mundo de la salsa. O sea, César en los 70 hizo este proyecto que se llamó El Libro de la Salsa, que lo llevó a escena, lo tocaba en vivo también. O sea, él presentaba el libro, hacía la narrativa del libro, la historia, y había un grupo que iba respaldando con sonido musical todo lo que él iba narrando. Y bueno, una vez dijo, Alfredo, yo quiero que tú hagas eso conmigo. Empezamos a hacer el Libro de la Salsa, lo llevamos afuera a otros países, lo hicimos por todos lados acá en Venezuela.
Hicimos cosas en la radio, o sea, mi hermano, pues, ¿entiendes? Una persona a la cual le agradezco inmensamente su apoyo y que haya creído en mí. Y además, tú sabes, el rigor de la exigencia de una persona del nivel de César cuando se produce. Mira, pero César dijo, yo no me pierdo ese programa y también voy a estar presente. Yo empecé a trabajar con Alfredo en el año 2004. Recién se publicó la edición grande del libro de la salsa, la Coffee Table Book. Volví a hacer unas charlas sobre la historia de la salsa que ya había puesto en práctica, que ya había dado en el año 77. En ese entonces las charlas las di con un grupo pequeño, que era el grupo Mango. Y ya que Mango no existía, entonces volví a buscar un grupo pequeño. El grupo pequeño fue el guajeo y el vibráfono es el vibráfono de ese virtuoso que es Alfredo Naranjo. Esas charlas crecieron de tal manera que terminaron convirtiéndose en algo que llamamos el libro de la salsa en vivo. Con Alfredo, además, y también con Juan Zucchi, hicimos el aniversario de Excelsior Gama, que fue casi una especie de Broadway en chiquito. Con Alfredo también hicimos el Club de los Porfiados, que fue todo un éxito. Alfredo es uno de nuestros músicos más completos. Es un extraordinario compositor, arreglista y todo un virtuoso en el vibráfono. No tiene límites. Es un maravilloso amigo y es uno de mis orgullos. Me conmueve muchísimo, mi querido César, que eventualmente nos saludamos por el WhatsApp y eso. Mira, te voy a contar una anécdota buenísima. Tú sabes que, bueno, a raíz de esa época, entonces nosotros comenzamos a tener demanda en lo que tú bien llamaste la movida y la noche caraqueña. O sea, una vez me llaman para un matrimonio y yo fui a firmar el contrato con la familia del chico y con la familia de la chica. Entonces estamos ahí organizando todo, redactamos ahí firmamos todo el contrato y cuando yo voy a firmar, el muchacho me dice delante de toda su familia: Alfredo, lo único que yo no quiero es que te pases con tu saxofón por entre las mesas. Y yo dije, ay, mamá, ¿y qué es esto? Esto ni sabe qué está ¿Y qué es esto? Dije yo. Entonces yo eché el lapicero para atrás y le digo, una pregunta que te voy a hacer. ¿Tú sabes qué es el guajeo? Y me dijo, yo no sé qué es eso, pero César Miguel Rondón lo nombra todos los días en su programa de radio. Mira, ¿qué estás haciendo con eso? Te estoy tejiendo un suéter. ¿Con mi baqueta? Con tu baqueta. Oye, qué bonitas, parecen unos fósforos gigantes. Unos fósforos gigantes. Pero que tienen la punta Ese esto. es como una lana, es un hilo. Y cada baqueta tiene una pegada diferente. Son como unas antenas. Exactamente. Así llamando a Marte, conexión. Qué interesante. Satélite llamando a control. Satélite llamando a control. ¿Cómo es que? No responde. No, es que satélite. los marcianos llegaron ya. Ajá. Y llegaron bailando cha-cha-cha. Qué maravilla. Mira, Alfredo, ¿cómo estamos en el tema amoroso? ¿Estamos bien? Sí, vale, súper bien. Pues tú estás casado varias veces, tú tienes varias administraciones. Tengo varias administraciones. ¿A saber cuáles? Ajá. Tuve una de joven. Ajá. Tuve otra de joven. Ajá. Ahí llevas dos administraciones. Sí. Ahí llevas como administración, contabilidad, recursos humanos. Sí, exactamente. Ajá. Después la mamá de mi hijo. La mamá de Adrián Eloy. Ajá. Y después tuve una pareja hermosa también con muchos años que también está en el cielo. Lo lamento. Sí, sí, pero fue muy hermoso también. Y entonces ahora actualmente Emiluz, que es mi compañera chévere. ¿Y cuántos hijos tienes? Yo tengo uno solo. ¿Uno solo? ¿Cómo se llama? Adrián Eloy. Sí. Ajá, ¿y es como tú músico? Tú sabes que salió, es una cosa maravillosa, es una bendición del cielo, porque Adrián Eloy es un fotógrafo de mucho prestigio, pese a la edad que tiene 25, 27 añitos, 27, cumplió hace poco. Es muy sobresaliente en su área, ¿no? Al punto de que, si me permites,
Yo he hecho música para cine. Ajá. Y entonces cuando estoy viendo la película, que me convocan para ver la película, pero entonces estoy viendo el personal que está subiendo así ya cuando están dando los créditos. Y entonces lo veo a él de fotógrafo en una película. ¿Y no te había dicho? Y no me había dicho, sí. Ajá. Pero, ¿Cómo también, que se llama? Adrián Eloy. Adrián Eloy. Te lo tengo. Oh, Creo que una de las mejores formas para poder yo definir a mi papá ahorita en 2024 pudiera ser con una imagen, pudiera ser un sábado saliendo de un matrimonio en La Lagunita, llegando a tocar al 23 de enero, y esa dualidad en la que compendia y en la que compone quizás la complejidad de una persona. Mi papá es jazz, mi papá es salsa, mi papá es rock, mi papá es música venezolana, y es la sensibilidad y la curiosidad desinteresada por aprender en este mundo infinito de cosas que nos rodean. Creo que mi interés y mi sensibilidad también un poco a veces desinteresada, a veces curiosa de entender o de poder aproximarme a los hechos que me interesan. En este caso yo soy fotógrafo, registrar, viene un poco de eso. De valores puedo decir la responsabilidad que no se negocia, la puntualidad absoluta, el compromiso y la pasión extrema por lo que se hace, y creo que a mí ese tipo de cosas las heredé y las aplico diariamente con mucha humildad, con las cosas buenas y con las cosas malas que yo soy, y creo que es ahorita una vez más ser la persona que me hace en cierta medida. Creo que si puedo definir a mi papá en algunas imágenes o frases, creo que sería eso. Uy, Adrián Eloy. Tú sabes que estoy haciendo aquí esfuerzos por mantener la respiración estable, porque me emociona mucho. Adrián es mi mayor composición en música, en la vida. ¿Se te guardaron esos ojos? Sí, sí. Bueno. Y nos unen lazos. Adrián responde a lo que a mí en términos sagrados me interesa de la existencia. Si me he logrado explicar. Él responde a eso. Y yo lo veo en su mirada, lo veo en su conducta, lo veo en sus aciertos. Y hemos tratado de tener humanamente una actitud coherente. Y entonces Adrián Eloy es el resultado de esa actitud coherente. ¿Entiendes? Donde se conjuga la dignidad, el orgullo, el futuro, el bienestar. Entonces hay coherencia. Y bueno, los hijos responden a eso positivamente, ¿no? Es decir, que te salió bueno el muchachito. Salió bueno el muchacho. Gracias a Dios. Wow. Que lo hiciste bien como papá. Esa es la conclusión. Lo hicimos bien. Lo hemos hecho con nuestro corazón y con nuestros errores, porque hubo errores, pero lo hemos hecho bien. Qué bonito. Sí, sí. Qué bien, me gusta eso. Sí. Oye, que es mi luz no vale, pero ya va. Aquí apareció todo el mundo. Wow. Yo le voy a decir algo. Aquí te la tengo. ¡Qué sorpresa! Dios mío, es en mi cuarto. Hola, soy Emilu. Estoy aquí en el espacio de estudios de Alfredo. Y bueno, vengo a contarles que Alfredo es una persona muy seria y responsable por su trabajo, pero acá en casa siempre está haciendo bromas, haciéndome reír, cocina riquísimo, un secreto que nadie sabe. Es muy buen padre. Siempre está inventando cosas, hacer deporte al aire libre, siempre está contando anécdotas de todas sus vivencias, de sus sueños, de lo que siempre está haciendo para concentrarse en seguir aportando cosas para el mundo de la música, para brindárselo a todos ustedes. Y bueno, nosotros tenemos una relación muy linda, la cuidamos mucho, nos queremos mucho. Y bueno, Alfredo, te mando un beso. Estoy muy orgullosa de ti y cuenta conmigo siempre. Qué linda Emi. Qué chévere, vale, qué bueno. Bueno, Emi es una fortuna también. O sea, Emi fue una sorpresa que no me esperaba. Después que falleció Merve, maravillosa Merve, yo dije, bueno, me quedo tranquilo y me dedico a mi música y voy a tener apertura, digamos, a ser feliz, a tener paz, sí, comprendiendo que nuestra Merve se fue. Pero y te pegó muchísimo. Me pegó inmensamente. Eso fue muy duro y además también debo decirte que eso afianzó mucho de los preceptos, digamos, que hoy en día en el orden filosófico creo y mantengo, ¿no?
entender la existencia. Y hay una cosa, Mariela, para que todas las personas que nos estén escuchando, esa coherencia de la que yo te hablé se mantuvo en esa experiencia de pareja. Entonces, es una maravilla cuando la vida culmina y tú no tienes ningún rasgo oscuro, sino nada. que te portaste bien, diste amor, fuiste leal. Entonces tú respiras y dices, bueno, ahora tengo esa distancia conmigo. No tengo ningún peso. No tengo ningún peso, eso fue hasta el último momento lo que fue. Y de manera respetuosa, sana, y ante una posibilidad que nos merecemos, pues entonces aparece en nuestro camino Emiluz, muy querida por nuestra familia, muy querida por mi hijo, y yo me lo permití, claro, poco a poco, tú sabes, con el tiempo, con mucho tino, porque después que uno vive una experiencia así, da miedo volverse a enamorar, claro. ¿sabes? Uno se asienta mucho en la visión que uno tiene de la vida. Pero entonces también dije, bueno, chévere, y entonces hemos afianzado también muchos valores. Ella también, por supuesto, tuvo unas experiencias que no fueron las mejores, pero yo vi en ella lo que no vieron otros, y entonces yo lo aprovecho para mí. Ajá, pescaste ahí. Oye, estás enamorado, Alfredo. Maravilloso, sí. Has hablado muchísimo claro, de ¿no? Emiluz y con palabras muy lindas. Qué bello. Merecidas. Qué bien, qué bien. Alfredo, y ya estamos casi que terminando el programa, pero me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cómo ves tú o a dónde va el futuro de la música en Venezuela, sobre todo el jazz y de la salsa? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo vamos? Sí. No, hay un movimiento musical en Venezuela extraordinario, tomando en cuenta, por ejemplo, todos esos reconocimientos que se han hecho para muchos de nuestros compañeros hoy en día a nivel internacional, la presencia de directores maravillosos venezolanos a cargo de las orquestas más importantes del planeta, los músicos populares haciendo lo suyo, nuestras estrellas, que ya son nuestras estrellas, en el firmamento, haciendo labor constante y creando también dentro de la música. Yo creo que hay un gran movimiento del sistema de orquestas juveniles, hay que aplaudirlo. Sigue siendo una gran labor. Impresionante. Sí. Que se ha replicado además en otros países. Yo creo que nosotros tenemos que un poco ver hacia adentro y valorar lo que tenemos adentro en casa y no ser tan foráneos, ¿no? Que está muy bien también todo lo que está Ser fuera. global es interesante, pero sin perder la conexión con lo tuyo. Claro, entiende. Entonces, bueno, es una lucha donde uno está siempre logrando espacios. Yo particularmente te digo, tú sabes, te voy a decir una cosa interesante. En música, en música no suele ser un instrumentista quien se gane, digamos, un espacio de fama grande. Siempre son los cantantes son los... Es verdad. El cantante puede ser instrumentista como Oscar de León, como Sting, que toca guitarra, como Eric Clapton, etc. Pero un instrumentista es como bien particular. Sí, es difícil. En el mundo, por ejemplo, Santana, es verdad, que no canta pero toca guitarra, pero eso no es lo usual. No es lo común. Y yo debo agradecer a Venezuela y a todas las personas que pongan atención en mi trabajo, que yo como vibrafonista tengo el honor y el privilegio, por ejemplo, de ser invitados para tu cama aquí, que estamos, o hacer radio. O en festivales importantes allá y de salsa en el mundo. Entonces sí, de manera de que si hay un movimiento, yo creo que lo que hay que seguir trabajando y que cualquier limitación en cualquier orden no nos detenga, ni nos debilite, ni nos quite nuestros sueños, nuestra esperanza y nuestra capacidad creativa. Muy bien. Bueno, Alfredo, esta conversación ha estado maravillosa. Hemos conocido sobre tu vida personal y sobre tu trabajo en la música durante todos estos años, pero mira, aquí a esto le falta un poquito de melodía, así bueno, que vamos a tocar un nos poquito. vamos para allá, nos vamos para el micrófono. Dame un popurrí, o bueno, lo que tú quieras. Tú eres el músico. Un popurrí. Un popurrí, Dale, pues. Ajá, dale. El diablo suelto. Ajá.